Un saludo muy especial a cada uno de los participantes en el seminario de vida en el espíritu de la comunidad formando el cuerpo de Cristo. Mi nombre es Carlos Conde, mi esposa Marianela Martínez y mi hijo André Felipe. La familia Conde Martínez estaremos compartiendo con ustedes hoy el tema Jesucristo es mi Salvador. Dentro de un instante vamos a escuchar una canción de nuestra hermana Luz Karina Echeverría y tan pronto terminemos la canción comenzaremos nuestra enseñanza del día de hoy. No te olvides, Jesucristo es tu Salvador. Extiendo mis manos hacia el cielo. Deseo que me llenes de tu espíritu, Señor. Extiendo mis manos hacia el cielo, pues no hay algo mejor que yo pueda pedir. Hoy te autorizo que rompas las cadenas, las mismas que por tanto tiempo yo forjé. Hoy te autorizo que sanes hoy mi vida. Quiero ser libre. Ven,
Entonces comenzamos nuestro anuncio número 3, o nuestra enseñanza número 3 del Seminario de Vida en el Espíritu. Jesucristo es tu Salvador. Pero antes de comenzar la enseñanza, quiero que me acompañes a hacer una oración. Amado Padre Celestial, que queremos alabar y bendecir, que queremos glorificar en esta hora, en este momento, queremos pedirte, Padre de bondad y misericordia, que nos regales la gracia, la unción y el poder de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu Santo inundando nuestras mentes, nuestros corazones, de cada uno de los participantes y de este inútil siervo tuyo, Señor, que quiere servirte para llevar tu mensaje de salvación a otras personas. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y vas a hacer en el corazón de cada persona que hoy se ha reunido, Señor, para escuchar tu palabra y para compartir el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, bueno, todo eso te lo pido en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por acción del Espíritu Santo, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre Celestial. Amén, amén y amén. Entonces, el tema que vamos a compartir hoy es Jesucristo es tu Salvador. Yo quisiera que este tema lo dividiéramos en 5 preguntas. O sea, vamos a hacerlo una metodología que sea fácil de comprender para todos nosotros. Y es con 5 preguntas que lo vamos a hacer, y con esas 5 preguntas vamos a resolver la gran inquietud del título de esta enseñanza. Jesucristo es tu Salvador. Las 5 preguntas que vamos a revisar y a contestar ahora en esta enseñanza de Jesucristo es tu Salvador son las siguientes. Primera pregunta, ¿qué es la salvación? Segunda pregunta, ¿quién nos salva? Tercera pregunta, ¿de qué nos salva? Cuarta pregunta, ¿para qué nos salva? Y quinta pregunta, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para alcanzar la salvación? ¿Cuántas preguntas? 5. Primera, ¿qué es la salvación? Segunda, ¿quién nos salva? Tercera, ¿para qué nos salva? Cuarto, dijimos que era, la tercera era, ¿de qué nos salva? La cuarta, ¿para qué nos salva? Y la quinta, los pasos que debemos dar para alcanzar la salvación. Entonces, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es la salvación? Dios Padre creó al hombre a su imagen y semejanza para que tuviera una relación permanente con él. Pero con el pecado de Adán y Eva y con los pecados que toda la humanidad ha venido cometiendo, se ha separado de esa relación que Dios Padre quería tener con sus hijos. Rompió esa relación. Y al romper esa relación, no solamente rompió la relación con Dios, sino con los semejantes, con nosotros mismos, lo hemos roto, y con la naturaleza. Por lo tanto, la salvación es el plan que Dios Padre diseñó, aunque no lo merecemos, para restaurar la relación entre nosotros con Él, entre nosotros con nuestros semejantes, entre nosotros con la humanidad y entre nosotros mismos. Ese plan que Dios Padre se ingenió para nosotros, ese es el plan de salvación. Eso es la salvación. Eso es lo que Dios ha querido regalarnos a nosotros para que podamos tener un camino para volver a la casa del Padre Celestial. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quién es el Salvador? Entonces, vamos a responder esa pregunta viendo algunos textos bíblicos que nos hablan de quién es el Salvador. Entonces, quiero invitarte a que busques en tu Biblia el siguiente texto bíblico. Dice así en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: no se ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Hechos 4, 2. No se ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 12. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 13, también nos dice lo siguiente. Romanos 10, 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y quisiera hablar de esos 2 textos bíblicos, aunque pudiéramos nombrar muchos más. Voy a darte un tercer texto bíblico. Dice lo siguiente en Juan 3, 16, 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no ha dado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estos tres textos bíblicos, uno de San Juan, uno de San Pablo a los Romanos y Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, nos están diciendo que el único nombre, sobre todo nombre, con la única persona con la cual nosotros podemos ser salvos, se llama Jesucristo. Si bien es cierto, en esta época que estamos viviendo tan difícil de la pandemia, usted podrá encontrar en las redes sociales muchas personas que le están proponiendo cosas para salvarse. Cada día encuentra usted redes falsas en que dicen que esta es la solución, esta otra es la solución. En épocas electorales también los políticos nos dan soluciones para salvarnos de la crisis económica, de la enfermedad, de falta de empleo. Siempre hay una nueva propuesta de salvación para los hombres, pero ninguna de esas es realmente válida, porque la Biblia dice que solamente hay un nombre, sobre todo nombre, por el cual nosotros podemos ser salvos. La persona de Jesucristo es el único que nos puede restaurar la relación rota con el Padre Celestial que hablamos en el primer punto, en la primera pregunta. Por lo tanto, ¿quién nos salva? El que nos salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tercera pregunta que dijimos que íbamos a trabajar era, ¿cuál era la tercera pregunta que íbamos a trabajar? ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva? Los seres humanos nos encontramos condicionados a unas realidades como son la muerte, el sufrimiento, la enfermedad. Sobrepasan nuestras capacidades. Nosotros no podemos controlar eso. Eso está por encima de nuestro querer. Y entonces yo no puedo controlar ni el día de mi muerte, ni el no enfermarme, ni el no angustiarme, porque eso sobrepasa la naturaleza del ser humano. Pero también hay otras cosas, otras cadenas que nosotros en el transcurrir de nuestra vida vamos cargando, como son las cadenas que a través de la vida nosotros nos hemos ido enredando. Algunas personas con el alcohol, otras con la drogadicción, otras simplemente que dejaron llenar su corazón de ira, resentimiento, odio. Todas esas cosas son cadenas que cada uno de nosotros llevamos en el transcurrir de nuestras vidas y que nosotros no podemos con ellas. Y Jesús viene a salvarnos de eso. Jesús viene a quitar todo eso que hace daño a tu corazón. Para eso nos salva Jesús. De eso nos quiere salvar Jesús. Dios nos quiere salvar porque la palabra de Dios dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, Dios no quiere que tú seas esclavo de nada ni de nadie. Por eso Él quiere salvarte a ti. Quiero que revisemos algunos textos bíblicos que nos puedan dar un poco más de claridad de que nos salva Jesús. Y quisiera que compartieras conmigo lo siguiente. Hay un documento de la Iglesia que sacó el Papa Francisco y está en Evangelio Gaudium, dice lo siguiente. Quien se deja salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Nos dice el Papa Francisco en el documento de Evangelio Gaudium. Dice, quien se deja salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Sigue diciendo el Papa, la salvación en Cristo me hace feliz y me mueve a ser feliz a los demás. La salvación en Cristo me hace feliz y me hace hacer feliz a los demás. Y San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Para ser libres nos ha libertado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, ¿para qué queremos ser salvos? La pregunta que cualquiera podría hacerse, oye, pero ¿de qué me va a salvar a mí Jesús? De las esclavitudes.
que has adquirido en el transcurrir de la vida, de esa tristeza que invade tu corazón, de ese resentimiento y odio que hay de un papá que se fue de la casa, de una mamá que te abandonó, de una dificultad que tuviste con alguna persona, de las emociones dañadas que tienes, de las enfermedades, de tantas cosas que estamos arrastrando y que no nos dejan ser libres. La tristeza que te invade. Para la tristeza, Jesús tiene el consuelo. Para la muerte, Él nos resucita. Para la enfermedad, Él nos sana. Y para el pecado, Él nos perdona. De eso quiere salvarnos Jesús. Y la tercera pregunta que le dimos era, ¿cuál era la tercera pregunta? ¿Para qué nos salva Jesús? ¿Para qué nos salva Jesús? Jesús nos salva por hacernos parte de su naturaleza divina. Dios quiere que nosotros volvamos a restituir eso que Él quiso desde el principio, que fuéramos hijos adoptivos de Dios. Y en la primera carta de Pedro dice que Él quiere que nosotros seamos parte de su naturaleza divina. Él quiere que nosotros volvamos a tomar nuestra condición de hijos de Dios. Quiere elevarnos a esa condición. Dios quiere que seamos parte de Él. La Biblia dice que el sueño más grande de Dios es que tú, cuando seas llamado, hagas parte de la naturaleza de Él. Seas uno con el Padre como Jesús es uno con Él. Que nosotros no nos convirtamos después, como quiso Adán y Eva, a ser otro Dios, sino que nosotros nos convirtamos parte de nuestro Padre Celestial, de la misma naturaleza que Él. Nos hagamos uno con Él, como el Padre Celestial es uno con su Hijo Jesucristo. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Que sigamos a ser uno con el Padre. Para eso nos salva Jesús. Jesús vino, se hizo hombre, Él aceptó ser el que recibiera todos los agravios, los insultos, los castigos, de lo que éramos merecedores nosotros por nuestro pecado. Él cargó con todas nuestras culpas para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos regresar a la casa del Padre un día y ser de la misma naturaleza que Él. Y no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque es un plan que Dios tenía para cada uno de nosotros, de gracia. No porque lo merecíamos, sino por gracia de Dios para cada uno de nosotros. Quinto punto, dijimos que íbamos a realizar era cuáles son los pasos que yo debo dar para alcanzar la salvación. ¿Cuáles son los pasos que yo debo dar para alcanzar la salvación? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia y qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué es necesario para yo ser salvo como cristiano católico que soy? Primer paso, para yo poder ser salvo, lo primero es que yo tengo que ser bautizado. Cuando un niño nace, es una criatura de Dios, pero solo cuando es bautizado y lavado, purificado del pecado original, se convierte en hijo de Dios y empieza a ser parte del pueblo de Dios. El texto bíblico que respalda esto es el siguiente. Primero, vamos a revisarlo. Acá tu Biblia y vamos a leer Juan 3:5. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Condición número 1 y paso número 1 para alcanzar la salvación, tengo que ser bautizado. El bautismo es la condición número 1 para yo alcanzar la salvación. Segundo paso, para yo alcanzar la salvación como un cristiano católico que soy. Está tomado de Juan en el capítulo 15, versículo 6. Juan, capítulo 15, versículo 6. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 6.
El que no permanece unido a mí será echado fuera. El que no permanece unido a mí será echado fuera. Por lo tanto, el segundo paso para yo alcanzar la salvación como un cristiano católico es permanecer en Cristo. Yo tengo que permanecer en Cristo para poder ser salvo. Usted hoy está aprendiendo a profundizar un poco más en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, usted hoy va a saber un poco más de quién es Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que permanecer cada día unido a eso que usted hoy está empezando a aprender. ¿Y cómo permanecemos unidos? San Juan dice que Jesús es la palabra. En la medida que usted lea la palabra de Dios, va a ir aprendiendo y conociendo mucho más la persona de Jesucristo. Y uno no ama a quien no conoce. Entre más conozca a Jesús, más lo irá a amar y más tiempo va a estar usted permanentemente unido a Él. Segunda condición para yo ser salvo como cristiano católico es permanecer en Cristo. Recuerde, está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 6. El que no permanece unido a mí será echado fuera. El que no permanece unido a mí será echado fuera. Y sigue diciendo, y será echado a la candela. Tercer paso para yo alcanzar la salvación, según la teología de nuestra Iglesia Católica, dice lo siguiente: hay que dar frutos espirituales. Tercer paso, hay que dar frutos espirituales. Y usted puede revisar eso en el texto bíblico de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. San Juan, capítulo 15, versículo 5. El texto bíblico dice lo siguiente: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da muchos frutos. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, la rama. Si permanecen unidos a mí, darán muchos frutos. ¿Por qué? Porque en la medida que usted permanece unido al tronco, que es la vid, que es Jesús, el Espíritu Santo que usted recibió el día del bautismo será como la savia que pasará por usted y dará frutos de salvación. Pero si usted no permanece unido al tronco, a la vid, la savia no va a pasar por usted y no va a dar frutos de salvación. Por lo tanto, es supremamente importante este punto. Nosotros nos salvamos no por los frutos de la carne, sino por los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu se dan en la medida en que yo dejo que el Espíritu Santo, que está en el tronco, que es Jesús, pase por mí como una savia y dé frutos de salvación. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo y qué debo hacer yo para que Dios dé frutos de salvación a través de mí? La palabra de Dios en la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Usted lo puede buscar ahorita o más tarde cuando termine la enseñanza. San Pablo, carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: no son las obras tuyas, las obras del hombre, sino es la restauración del Espíritu Santo en tu interior, la restauración y renovación del Espíritu Santo en tu interior, el que produce las obras del Espíritu para tener una vida nueva. Escucha bien eso, no son tus obras, sino la restauración y renovación interior que el Espíritu Santo hace en ti, que produce los frutos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo hacer nada si el Espíritu Santo no lo dejo actuar en mí. No son las obras carnales que yo haga las que me salvan. Son el dejar hacer el Espíritu que vive en mí, que actúa en mí, que restaura mi interior, que renueva mi interior, el que produce las obras del Espíritu que dan la salvación. Y si usted quiere ir un poco más allá y revisar un poquito más, puede seguirse a la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 23 y 24, y dice lo siguiente: dice que no son las obras de la carne, y dice San Pablo así:
y empieza a hablar San Pablo del espíritu que hay que renovar, es el espíritu de la mente. Y ese espíritu en Romanos 4, 23, 24 está escrito con minúsculas, lo cual significa que no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu del hombre. Y ese espíritu del hombre dice, hay que renovar nuestra mente. ¿Y qué es lo que hay en nuestra mente? San Agustín nos decía las tres potencias del alma, que son pensamiento, sentimiento y voluntad. Lo que está diciendo San Pablo a los romanos en el 4, 23, 24, que yo tengo que renovar es mi manera de pensar y mi voluntad de cambio es lo que va a hacer que Dios, a través de su Espíritu, haga las obras, los cambios que tiene que hacer en mí. Yo no puedo hacer absolutamente nada, solo puedo hacer dos cosas. Cambiar mi manera de pensar y voluntad de cambio. Y el Espíritu Santo, si permanezco unido a Jesús, restaurará y renovará mi interior para que produzca los frutos de salvación, que estamos hablando en el tercer paso, dar frutos espirituales. ¿Listo? Vamos para el cuarto paso que yo debo dar para alcanzar la salvación que Jesús me está ofreciendo, mi Salvador. Dice, el cuarto paso es ser obedientes. ¿Cuál es el cuarto paso? Ser obediente. ¿Cuál es el texto bíblico que soporta este cuarto paso? Está tomado de Mateo, capítulo 28, del 19 al 20, cuando Jesús se está despidiendo de los discípulos y dice lo siguiente: vayan pues la gente de todas las naciones y hagan a mis discípulos. Y después dice, y bautícenla. Y último termina diciendo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan a mis discípulos. Y sigue más adelante diciendo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. ¿Qué dice Jesús? Que nosotros como discípulos de Jesús no solamente tenemos que hablarle a otras personas de Jesús, sino que tenemos que volverlos discípulos, no que sean discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús, y que tenemos que enseñarle a obedecer lo que Él nos mandó a nosotros. Pero esas cosas no las puede hacer uno solo. Por eso usted no puede salir solo a evangelizar, porque usted no se la sabe todo. Usted lo que tiene que hacer es ir a la persona, hablarle de Jesús y llevarla a una comunidad, en este caso su comunidad formando el cuerpo de Cristo, a la iglesia, para que los otros hermanos le enseñen lo que usted no sabe y entre todos vayan haciendo crecer la fe de esa persona y le enseñen a obedecer lo que Jesús dijo que tú y yo deberíamos hacer. Lo que Él nos enseñó, nosotros tenemos que enseñárselo a otros. Pero nosotros solo no podemos. Tenemos que ellos, a los que evangelicemos, tenemos que llevarlos a la iglesia, a la comunidad, para que entre todos le enseñemos a obedecer los mandatos que Jesús nos dejó a todos sus discípulos, seguidores. Vamos por el cuarto paso, que es ser obedientes. Quinto paso: participar de los sacramentos. Para yo poder salvarme como católico, como cristiano católico, tengo que participar de los sacramentos. Los sacramentos son la columna vertebral de la Iglesia católica. Son los signos visibles de un Dios invisible que quiere hacernos parte de su naturaleza. Y yo tengo que ser partícipe de los sacramentos. No me puedo ser un católico cristiano auténtico si no me hago participo de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía como sacramento principal de nuestra iglesia. Y este texto que respalda esto es el siguiente. Juan, en el capítulo 6, versículo 54. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54, dice lo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré
el último día. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Qué está diciendo el texto de Juan en el capítulo 6, versículo 54? Que para yo poder tener vida eterna, necesariamente tengo que comer su carne y beber su sangre. ¿Y cómo hago yo para comer su carne y beber su sangre? La Eucaristía es el sacramento que Dios nos dejó. Digo, yo no lo dejo solo, me quedaré siempre con ustedes. Y se quedó en el pedacito de pan. Y cada vez que usted comulga, gracias de Dios, usted come la carne de Jesús y bebe la sangre de Jesús. Y es absolutamente necesario para poder salvarnos, cumplir esta condición número 5. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. O sea, que para poder ser resucitado el último día y para poder tener vida eterna, es necesario que usted coma la carne y beba la sangre de Jesús. Y eso usted lo realiza o lo hace en la Eucaristía, cada vez que usted comulga. Pero ojo, hay que hacerlo en gracia de Dios. Por lo tanto, hay que primero ir al sacramento de la reconciliación o confesión para limpiar y purificar mi interior, para que Él pueda entrar a mí y yo pueda hacer parte de su naturaleza divina. Llevamos 5 pasos. Paso número 6 para yo alcanzar la salvación. Dice lo siguiente: para yo alcanzar la salvación, está tomada esta del catecismo, dice: ser parte del cuerpo místico de la iglesia. Sexto paso para yo alcanzar la salvación es ser parte del cuerpo místico de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios hizo una alianza y escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para que fuera su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En el Nuevo Testamento Dios hizo un segundo pacto o pacto nuevo, la nueva alianza. Ya no será un pueblo, sino la iglesia. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Todos los que pertenecemos a la iglesia conformamos el nuevo pueblo de Dios. Pero la iglesia que Dios fundó, cuya cabeza es Pedro. Entonces, todos los que formamos la iglesia hacemos parte del nuevo pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero leer esto porque es muy importante. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 846. Pero antes de leer lo que dice el Catecismo, quiero que leamos lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 10. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que el único camino para llegar a la casa del Padre se llama Jesucristo. No hay varios caminos, hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la única manera de regresar a la casa del Padre, de alcanzar la salvación y llegar al reino de los cielos, es a través de Jesucristo, porque es el único camino. Entonces ahora sí vamos a leer lo que dice el Catecismo en el numeral 848. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 846. En el numeral 846 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Título: fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación,
que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiese querido entrar o perseverar en ella. Y el numeral 8:47 dice lo siguiente: esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. ¿Qué está diciendo el numeral 8:46? Que es absolutamente necesario para mi salvación yo pertenecer a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo cuya cabeza es Jesús. Si Jesús es el único camino para llegar a la salvación, la única manera de yo recorrer ese camino es siendo parte de su cuerpo. ¿Y cómo hago yo parte de su cuerpo místico? Haciendo parte de la iglesia. Por lo tanto, absolutamente necesario para yo salvarme hacer parte de la iglesia católica, porque ella es el camino de salvación. En el numeral 8:47 hace la salvedad de la iglesia, que aquellas personas que no han conocido a Jesucristo porque nacieron quizás en otros países donde hay otras religiones, predominan otras religiones y no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y sus enseñanzas en la iglesia católica, a ellos se les será juzgado por la bondad que hay en su corazón, por las buenas obras que han hecho en su corazón. Pero a ti y a mí, que conocemos y hemos conocido a Jesús, hemos conocido que Jesús fundó una iglesia a través de Pedro, a nosotros es absolutamente necesario que seamos parte del cuerpo místico de Jesús, que es su iglesia. Y ustedes y yo, con mucha más razón, porque tú perteneces a una comunidad que se llama formando el cuerpo de Cristo, lo cual significa de que tú estás formando ese cuerpo místico de Cristo. Y es absolutamente necesario el que tú hagas parte de ese cuerpo para poder salvarte. Hemos visto 5 pasos para yo alcanzar la salvación. Primer paso, ser bautizado. Segundo paso, permanecer en Cristo. Tercer paso, dar frutos de salvación o frutos espirituales, que no lo damos nosotros, sino el Espíritu Santo cuando permanecemos unidos a Cristo. Cuarto, ser obedientes, ir a enseñarles a otros, llevarlos a la iglesia para que lo terminen de evangelizar. Quinto, participar de los sacramentos. Indispensable para poder salvarme que yo coma su carne y beba su sangre a través del sacramento de la Eucaristía. Y quinto, ser parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto a esta hora, en esta tarde, en este seminario de vida del Espíritu. Recordando el nombre de la enseñanza: Jesucristo es tu Salvador. Primero, ¿qué es la salvación? Es la restauración de la relación de nosotros con el Padre, que se había roto por el pecado. Jesús, Hijo de Dios, se hizo hombre para restaurar nuestra relación con el Padre, con nuestros semejantes, con la naturaleza y con nosotros mismos. Esa acción, que no es por merecimiento nuestro, sino por gracia de Dios, es lo que se llama la salvación. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Vimos 3 textos bíblicos donde dice que Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre, por el cual podemos ser salvos. Y Juan 3, 16 y 17 dijo lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios nos ha enviado a su Hijo al mundo, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay ninguna otra persona, ni gente, ni nadie que nos pueda salvar. El único hombre, la única persona que nos puede salvar se llama Jesucristo. También leímos
acerca de qué nos salva. Y entonces vimos que el ser humano vive dentro de unas realidades que él no puede resolver, como son la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, y también cadenas que hemos ido adquiriendo al transcurrir de nuestra vida: alcoholismo, drogadicción, odio, resentimientos, tantas cosas que se han ido acumulando en el corazón y son cadenas que venimos arrastrando. Y de eso nos quiere salvar Jesús también. En la medida que tú entregas tu corazón y tu vida a Jesús, Jesús rompe las cadenas, Jesús te sana de tus enfermedades, te libera de tus pecados y te hace un hombre nuevo para Él. Entonces, eso es de qué nos salva. Y también vimos para qué nos salva. Y dijimos que Dios quiere que todos nosotros seamos libres, que seamos de la misma naturaleza que Él. Y Él viene a eso, a romper cadenas, a liberarte y a que tú seas de la misma naturaleza que Él. Y también leímos lo que nos decía el Padre, el Papa Francisco, cuando nos decía: quien se deja salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. De eso también te viene a liberar Jesús. Él quiere que seas de su misma naturaleza, que seas parte de Él, como el Padre y el Hijo son una sola persona, uno solo. Así Dios quiere que tú y yo y Él seamos uno solo en Él. Entonces de eso también nos viene a liberar Jesús. Y por último, estuvimos viendo 5 pasos para nosotros adquirir la salvación que Jesús nos vino a ofrecer. Y dijimos que esos 5 pasos que necesitamos nosotros dar para alcanzar la salvación que Jesús nos está ofreciendo son los siguientes. El primero, tenemos que ser bautizados, porque el bautismo nos lava de la herencia del pecado original, nos hace libres, recibimos el Espíritu Santo y somos personas nuevas en Cristo Jesús. Por eso, condición número 1 para yo poder salvarme es ser bautizado. Y ese día hago parte del pueblo de Dios. Segundo, permanecer unido a Cristo. ¿Qué significa eso? Que si yo me alejo de Él, dice la palabra de Dios, que el que no permanece unido a mí será echado fuera. Dice, y el texto sigue diciendo, al fuego. O sea que es necesario permanecer unido a Él para poder dar frutos. Tercero, tenemos que dar frutos espirituales. Y eso lo encontramos en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si permanecen unidos a mí y yo unido a ustedes, darán muchos frutos. Frutos espirituales. ¿Cuáles son frutos espirituales? Usted lo puede buscar allá en Gálatas 5:22 y va a encontrar cuáles son los frutos espirituales que está hablando aquí Juan en el capítulo 15, versículo 5. Usted busca carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y encontrará los frutos espirituales que usted debe dar para ser salvo. ¿Listo? Gálatas 5, 22. Dijimos después que el cuarto paso para alcanzar la salvación es ser obedientes. Y tomamos el texto bíblico de Mateo 28, 19, 20, cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos y les dice que vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos. Y les dice, y enséñele a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y enséñele a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. ¿Y qué es todo lo que nos ha mandado? Usted tiene que hacer parte de una comunidad, de la iglesia, para que entre todos aprendamos y nos enseñen qué es eso que Dios nos ha mandado. No lo sabemos todos, necesitamos del hermano del otro para que entre todos aprendamos todo lo que Jesús ha mandado. Por ejemplo, las obras de misericordia. Todo eso hace parte del mandato que Dios nos da a cada uno de sus seguidores, los cristianos. Quinto, participar de los sacramentos. Y revisamos el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 6, versículo 54, que dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Necesario para yo poder alcanzar la salvación es comer mi carne y beber mi sangre. Y último paso, dijimos, ser parte del cuerpo místico de la iglesia. En Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Listo? Con eso terminamos la enseñanza correspondiente a la salvación. Nos vamos ahora, vamos a escuchar una canción de nuestra hermana Luz Karime Echeverría y seguidamente entraremos en la oración final. Señor Jesús, te queremos alabar y bendecir, te queremos glorificar y darte gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor y misericordia con cada uno de nosotros. A esta hora y en este momento quiero rogarte a ti, Padre de bondad y misericordia, por cada uno de los participantes del Seminario de Vida y de Espíritu de la comunidad formando el cuerpo de Cristo. Padre de bondad y misericordia, derrama la unción, la gracia, el poder y el fuego de tu Santo Espíritu plenamente en sus vidas y en sus corazones,
para que ellos puedan recibir y experimentar la gracia y el amor que viene de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú regalaste hoy a través de la enseñanza. Jesús es tu Salvador, porque hemos comprendido y entendido que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, y el único que nos puede salvar. Permite que tu gracia, tu regalo, tu gran regalo, la fe y el gran regalo de la paz llegue a nuestros corazones. Danos el entendimiento y la sabiduría que viene de ti. Regálanos los dones y los caminos del Espíritu Santo para comprender y entender todo lo que tú quieres darnos a partir de ahora. Gracias, Señor, por lo que nos permitiste comprender en esta hora, en este momento y en esta enseñanza. Gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por la unción de tu Espíritu que va a ser derramado durante todo este seminario de vida del Espíritu en cada uno de los participantes. Y quiero pedirte especialmente hoy, Señor, que tú des una doble unción de tu Espíritu Santo sobre sus vidas y sus corazones, que se han liberado todas las cadenas, ataduras que no nos dejan ser libres, que empiecen a ser rotas todas aquellas cadenas que lo tienen atado a un pasado que no lo deja ser libre. Empieza hoy a hacer tu obra liberadora y sanadora en cada una de las personas, que empiecen a experimentar y a sentir la unción, el poder y la gracia que viene de lo alto. Amado Jesús, Señor, que una gotica de tu sangre que derramaste en la cruz sea derramada sobre nosotros, y sea limpiado toda atadura, todo lo que no sea tuyo, y enciende en nosotros la llama de tu amor. Ven ahora, Espíritu Santo, y sumérgenos en el océano de tu presencia. Amado Jesús, muestra tu poder y tu gracia. Tu palabra dice, Señor, en Isaías, que por tus llagas hemos sido sanados. Y nosotros creemos y confiamos que ya has empezado a hacer tu obra en cada uno de nosotros. Empieza a liberar y a sanar, Señor, aquellas personas que tienen esclavitud, Señor, hacia la droga, hacia el alcohol, hacia la pornografía, hacia los vicios, el juego, que no lo dejan ser libre. Empieza a quitarte del corazón todo odio, rencor, resentimiento, todo aquello, Señor, que nos tiene atado y que no nos deja ser libre. Que hoy empiece la liberación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Empiece a romper cadenas y a llenar con tu luz y tu amor nuestros corazones. Y a ti, mamita María, Madre de Jesús y Madre nuestra, te pedimos que nos abraces con tu manto sagrado y que nos lleves a los pies de Jesús, tu amado Hijo Jesucristo. Enséñanos a amarlo como tú lo amas, que cada día más estemos más cerca a Él, comprometidos con la obra, porque Él nos llamó y nos escogió desde el vientre de nuestra madre para ser discípulos suyos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, y nos estamos viendo en el camino.